Hola, buenos días. Hoy vamos a analizar la incapacidad temporal y la incapacidad permanente y qué interrelaciones puede haber entre estos tipos de prestaciones y cuáles son las obligaciones y los derechos para empresa y para trabajador, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es la incapacidad temporal? La incapacidad temporal es una prestación económica de la seguridad social que pretende cubrir una falta de ingresos que sufre el trabajador o la trabajadora cuando de manera temporal se encuentra incapacitado para el trabajo. El trabajador se puede encontrar incapacitado por distintas causas, por enfermedad común o por enfermedad profesional y por accidente de trabajo o por accidente denominado no laboral. ¿Qué es lo que cobra un trabajador cuando está en situación de incapacidad temporal? El trabajador en situación de incapacidad temporal va a cobrar una cuantía en función de una base reguladora. Esa base reguladora va a depender del tipo de contingencia, es decir, se va a calcular, el trabajador o trabajadora va a cobrar una cuantía distinta dependiendo de si la contingencia por la que está de baja o en situación de incapacidad temporal es una contingencia profesional o es una contingencia común. Si es una contingencia común, es decir, un accidente no laboral o una enfermedad común, la base reguladora se obtiene cogiendo la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja, dividida por el número de días que ese trabajador estuvo trabajando el mes anterior a la baja. Mientras que si fuese una contingencia profesional, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tendríamos que irnos a la base de cotización de contingencias profesionales, ya en este caso profesionales, no contingencias comunes como en el anterior, del mes anterior, sin las horas extraordinarias, y lo dividiríamos entre el número de días a que corresponda dicha cotización y además tendríamos que sumarle la cotización por las horas extraordinarias del año natural anterior dividido entre 365 días para que no saliese una prestación muy grande si un trabajador hubiese hecho muchas horas extraordinarias justo el mes anterior a la baja. ¿Vale? En incapacidad temporal, si la incapacidad temporal deriva de contingencias comunes, la prestación consiste en una prestación en virtud del cual el trabajador o trabajadora del día 1 al día 3 no cobraría nada, a partir del día 4 y hasta el día 20 cobraría el 60%, con la particularidad que desde el día 4 hasta el día 15 no sería la prestación propiamente dicha, ya que ahí del 4 al 15 la obligación del pago corresponde a la empresa y no a la seguridad social. Sería a partir del día 16 cuando surgiese la propia prestación de incapacidad temporal, en virtud de la cual el trabajador cobraría un 60% hasta el día 20 y un 75% a partir del día 21 de la baja. Lo que ocurre es que el pago normalmente se hace como pago delegado. Es la empresa la que abona esta prestación de incapacidad temporal a partir del día 16 y luego lo que hace es que se lo deduce en los seguros sociales del mes siguiente al que se esté cotizando. Digamos que la empresa lo paga y luego se lo deduce de la seguridad social. Si la incapacidad temporal derivase de contingencia profesional, es decir, de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el día del accidente o el de la enfermedad se consideraría como día trabajado y a partir del día siguiente, ahí sí, ya surgiría lo que se denomina la prestación de incapacidad temporal. Y esa prestación consistiría en el 75% de la base reguladora, calculada como hemos visto antes, a partir del día siguiente a la baja. Sería 75%. Lo que ocurre en determinadas ocasiones es que en los convenios colectivos aplicables a las relaciones laborales suelen figurar complementos de convenio. Complementos que lo que hacen es establecer un derecho para el trabajador y una obligación para la empresa de complementar esta prestación de incapacidad temporal. Estos complementos siempre son complementos a cargo de la empresa, es decir, no forman parte de la prestación de incapacidad temporal. Es un complemento cuya obligación de pago corresponde al empresario, ¿vale? No formaría parte de la prestación de incapacidad temporal. La incapacidad temporal tiene un periodo de duración máxima, un periodo de duración máxima inicial que son 12 meses, es decir, 365 días. Lo máximo que puede durar la incapacidad temporal en principio sería 365 días, pero cabe una prórroga expresa por 6 meses más como máximo e incluso podría caber una segunda prórroga expresa por un periodo de otros 6 meses más. Es decir, el máximo tiempo que se podría estar en situación de incapacidad temporal sería 730 días o 24 meses. La particularidad que hay aquí es que a partir de los 12 meses, el organismo responsable de la gestión de la incapacidad temporal en contingencias comunes va a ser el Instituto Nacional de Seguridad Social. Como sabemos, en el caso de la contingencia profesional, los organismos responsables del seguimiento de la incapacidad temporal no es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino las mutuas de accidente de enfermedades profesionales. ¿Qué ocurre con la empresa? ¿Tiene la empresa la obligación de seguir cotizando por un trabajador que está en situación de incapacidad temporal? La respuesta es que sí. La empresa tiene la obligación de seguir cotizando por un trabajador que esté en situación de incapacidad temporal, independientemente de cuál sea la contingencia, sea común o sea profesional, pero esa obligación se extiende hasta 18 meses, es decir, hasta 545 días. La empresa, una vez que el trabajador lleve de baja
18 meses, tiene la opción de dejar de cotizar por él o por ella, ¿vale? Y el trabajador sí podría hacerse un convenio especial para pagarse sus propias cotizaciones. Cuando pasan esos 12 meses que de obligación del trabajador de ir a recoger los partes del médico de cabecera en contingencia común, ¿vale? Las revisiones se hacían por el Instituto Nacional de Seguridad Social. En ese caso, el Instituto Nacional de Seguridad Social puede determinar un alta, puede determinar una prórroga, como hemos visto antes, o podría determinar iniciar un expediente de incapacidad permanente. La interrelación que tenemos entre incapacidad temporal e incapacidad permanente sería precisamente esta. Podríamos tener un trabajador al cual el propio Instituto Nacional de Seguridad Social, o a veces la propia empresa o la propia mutua de accidentes de trabajo con la que la empresa tiene contratada la contingencia profesional, inicia un expediente de incapacidad permanente. Y esa incapacidad permanente puede tener distintos grados. Una incapacidad permanente parcial, una permanente total y total cualificada, una incapacidad permanente absoluta y una gran invalidez. La diferencia entre estos tipos de incapacidades es que la parcial no inhabilita para la prestación de ningún tipo de trabajo, ni siquiera de trabajo habitual. La incapacidad permanente total sí que inhabilita al trabajador para poder realizar su profesión habitual, es decir, no va a poder realizar las funciones esenciales de su profesión habitual. Por eso se le incapacita y se dice que no es apto para poder realizar su profesión habitual, pero sí va a poder hacer otro tipo de profesión. La total cualificada sería aquella en virtud del cual el trabajador va a poder cobrar un 20% más de esta incapacidad permanente total, que normalmente es un 55% de la base reguladora, y podrá cobrar un 20% más, pero siempre y cuando acredite dificultades en el acceso al empleo, al autoempleo o especiales dificultades para poder encontrar un nuevo trabajo. Y en todo caso, para los trabajadores que cumplan 55 años. La incapacidad permanente absoluta es cuando el trabajador no va a poder hacer ningún tipo de trabajo, y la gran invalidez cuando además de no poder hacer ningún tipo de trabajo, el trabajador o trabajadora va a necesitar concurso de tercera persona para los actos más esenciales de la vida. Por mi parte nada más, muchas gracias por la atención.